A veces de repente uno, ahí está, normalmente a veces uno considera algunas cosas nomás, pero es gigante lo que se puede hacer acá, pues entonces Sí. uno se puede ir y te vas, pues, te pierdes. Em, Nos habíamos quedado con los objetivos. Claro, como le decía, el objetivo general se podría decir que es captar los voluntarios, ¿no? Que se sumen como voluntarios, pero ¿cómo deberían orientarse entonces los objetivos específicos? sí, es que, claro, ahí, para este efecto, tú defines objetivos definidos para lo que va a ser, en este caso, la campaña principal, que es captar voluntarios. Ujú. Porque tú en tu proyecto tú tienes objetivos específicos que se supone te van a ayudar a concretar ese objetivo general, ¿cierto? Sí. Pero para los efectos de la propuesta de campaña, porque aquí lo que tú estás haciendo es un proyecto grande, ¿cierto? Que tiene un objetivo general y tres específicos que te ayudan a concretar eso. Dentro de eso, uno de los específicos tiene que ver con la estrategia o la captación de voluntarios, ¿cierto? Ujú. Que es la parte que estamos viendo ahora. ¿Sí? Eso es déjame revisar bien los objetivos para... Déjame ver acá. Ya, aquí está. Para que hagamos esa distinción, vas a tener que tener clara esa distinción. Porque tú lo que vas a hacer como objetivo general es proponer el plan de comunicación, ¿cierto? ¿Para qué? Para fomentar el voluntariado. Ajá, claro, Eh, esos objetivos son como, ¿cómo le podría decir? del, del proyecto, Del proyecto, ajá, de la del tesis, de proyecto. lo que estás haciendo, ¿cierto? Sí. Y dentro de eso tú tienes tres objetivos específicos, ¿cierto? Y uno de esos es plantear la estrategia de digital en redes sociales, ¿cierto? Que es lo que Ujú. tienes que desarrollar en base a toda esta información que estás levantando. Ah, y tú te Sí. refieres a a determinar los pasos. No, claro, ahorita lo que estamos haciendo es determinar los pasos del plan de comunicación digital, o sea, ya como tal de la propuesta nada más, que sería como la Ya, campaña, en este caso, la captación de voluntarios para Voluntades Chiclayo. Entonces, como le digo, este sería como que la meta, el objetivo grande, ¿no? De toda esta campaña, pero para alcanzarla deberíamos tener ciertos pasos también a seguir que nos ayuden, ¿no? A lograr el objetivo general. Eso. ya. Ajá, como le digo, esto Sí, solamente es para la campaña. para la campaña, Ujú. claro. Sí, porque, claro, porque tú vas a necesitar después, sí. Lo que pasa es que tú igual vas a necesitar una especie de identificación de pasos que vas a tener para cada una de las campañas que va, pero ya, claro, ahí bajamos más, que va a realizar. Ya, tú entonces, para hacer la campaña esta, para poder crear el plan de comunicación, ¿cierto? Que te va a dar o te va a permitir llegar a más, o convencer a más gente que se haga el voluntariado, tú vas a tener que hacer entonces todo proceso de esta característica parte con el análisis situacional, ¿ya? Ujú. Independiente que ya lo vas a tener arriba a lo mejor, pero tú tienes que hacer un análisis situacional. Porque en la medida que haces el análisis situacional, tú vas a establecer los objetivos. ¿Ya? Entonces ya, Ujú. tú quieres hacer un plan de comunicación, entonces ahora el análisis situacional, más que de la organización en su conjunto, ese más global, tú tienes que ver cuál es la realidad de las comunicaciones de esa organización. ¿En qué sentido? ¿Tiene plan de comunicación? No tiene plan de comunicación. No. ¿Tiene medios? Sí tiene medios. Sí. ¿Qué medios tiene? ¿Tiene medios propios, medios ganados, medios de pago? Hay que identificarlo. Esto va en el análisis situacional todavía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la medida que tú identifiques el análisis, los medios que tiene, va a poder establecer cuáles son los medios con los que va a contar para publicar tu contenido. ¿Ya? Ajá. Ojo, que un plan de comunicación no es solamente un plan de trabajo de redes sociales o un plan de comunicación estratégico en redes sociales. Un plan de comunicación abarca todas las dimensiones de la comunicación Claro. organizacional y se Ajá. entienden. Tú, por último, lo tienes que declarar, tú después te concentras en lo digital que hemos venido hablando. Las comunicaciones tú tienes que analizarlas desde el punto de vista de la comunicación interna,
cómo funciona la comunicación interna de esta organización y tienes que Ah, ver, y eso es comunicación organizacional, ¿cierto? Y tienes que verlo desde el punto de vista de la comunicación externa. Y en la comunicación externa tú tienes dos líneas principales, que son en las que te debes centrar. La comunicación corporativa y la comunicación comercial. Entendiendo la corporativa, donde está todo lo que el desarrollo de marcas, ¿cierto? Relaciones públicas, imagen corporativa, etcétera, ¿cierto? Y la comunicación comercial es cómo la organización, en este caso, entre comillas, y que se entienda bien esto, se vende como organización, ¿ya? Cómo yo soy capaz de llegar a los voluntarios y convencer, o sea, a las personas y convencerlos de que sean voluntarios. Eso es comunicación comercial. ¿Ya? Y esos tres instancias, que por un lado son la comunicación interna y por otro la externa, tú tienes que analizarla. Hay comunicación organizacional, está definido, hay una narrativa, una directriz interna declarada que diga, ya, la comunicación organizacional en este voluntariado funciona de manera vertical, las líneas o las directrices están dadas por un plan de trabajo o un plan de desarrollo estratégico de la organización que se pueden ver reflejados en su misión y visión, por ejemplo, en sus valores, como quiera, si es que los tiene. Si no sí, los tiene, decir, ya, si los tiene, perfecto. sí. Eso tú tienes que ver de qué manera se refleja internamente. Hay una participación o, entre comillas, lo que se llama un, una... Aquí le dicen el camiseteo. Están camiseteados los trabajadores con la organización, se sienten Ah, ya. identificados. Hay una identidad corporativa, organizacional que dé cuenta de cómo se ha trabajado la comunicación organizacional, porque, por ejemplo, si hay, no sé, pues, personas que hablan mal de la organización siendo ellos mismos parte, ahí hay un problema de identidad corporativa, ¿ya? Esas cosas hay que Ah, identificarlas de manera bien general, no quiero que te imagines que tienes que hacer un trabajo profundo, pero tú tienes que identificar los elementos que te permitan visualizar o analizar cómo funciona la comunicación, cuáles son los canales internos de comunicación, cómo se comunican entre ellos, WhatsApp, teléfono, hay correo electrónico, hay un boletín, hay un informativo, solamente eso WhatsApp, me parece. ya, eso hay que declararlo. Entonces, la comunicación interna no debe estar muy bien por lo que veo, ¿ya? Eso Ujú. tienes que, en el análisis que haga situacional, eso va a salir a la vista y tienes que declararlo. ¿De qué Claro. manera la imagen corporativa se refleja en los canales y en los mensajes que se utilizan en el contenido? ¿Está la imagen corporativa definida? La marca, los colores, la tipografía, ¿se ve o no se ve? Y eso te va a dar cuenta de cuál es y puede establecer criterio. Ya, hay imagen corporativa, se respeta la línea gráfica, la tipografía. eh, hay más de dos canales de comunicación y todo eso le das punto o puntaje y dice ya del 1 al 5, 5 es el mejor de los mundos posibles, 1 es el peor. Ahí tú puedes establecer, en base a esa escala Likert, en qué situación está la imagen interna, o sea, la comunicación interna, organizacional. Después está lo externo, que tiene que ver con la imagen corporativa, es cómo se vende o cómo se proyecta Ujú. esa identidad hacia el exterior. ¿La reconocen las demás organizaciones? ¿Cómo la ven? Y ahí puede hacer un levantamiento chiquitito ahí de los beneficiarios, los abuelitos, las agrupaciones que ayudan, los mismos voluntarios. Ellos te pueden decir cómo es la imagen corporativa de esa organización. Y con eso tú puedes determinar, ¿tiene una imagen corporativa positiva? ¿La imagen corporativa es coherente con lo que dicen en su misión? Y ahí tú determinas positivo o negativamente cuál es su situación de imagen corporativa. Porque estamos Ujú. hablando de un plan de comunicación, eso lo tienes que tener considerado. Y lo otro tiene que ver con la imagen comercial, de qué manera esta organización está logrando sus objetivos comerciales, como por ejemplo lograr financiamiento, tener más voluntarios y qué acciones realiza comunicacionalmente para que eso se concrete. Con eso tú ya tienes toda la visión, ¿cierto?, de la organización desde el punto de vista comunicacional. Una vez que Claro. ya hace eso y detecta las falencias que hay y tiene siempre priorizando lo que es tu objetivo principal, ¿cierto?, que es captar más voluntarios, pero de eso tú estás proponiendo un plan de comunicación, entonces
no perdiendo de vista eso, tú dices ya, para esto nosotros necesitamos trabajar en dos líneas, por ejemplo. En la línea interna, comunicación interna, y para eso voy a establecer un paquete de medios, contenidos, mensajes, narrativas y KPI para decir, ya, así yo voy a lograr a, a mejorar la identidad corporativa a través de comunicación interna. ¿Ya? Ah, ¿Te fijas? ajá, sí. Y después tú dices, ya, la imagen corporativa está ok, estamos todo bien con eso. Para este plan de comunicación vamos a priorizar la comunicación comercial porque necesitamos capturar más voluntarios y la comunicación corporativa vamos a hacer una estrategia de mantención de la situación a través de lo que ya se estaba haciendo sin que eso incurra en tener más recursos humanos y recursos económicos para desarrollarlo. Pero en la comunicación comercial lo que yo voy a hacer es establecer objetivos para mejorar esa comunicación comercial y tal vez pueden ser dos objetivos. Un objetivo es establecer de manera sistematizada los lineamientos que tiene que tener la comunicación comercial para llegar a lo que nos interesa en este momento, que son la captura de más voluntarios para este efecto, ¿cierto? Ujú. Y por otro lado, establecer estrategias de contenido por redes sociales que me permitan aumentar el número de voluntariado. Para eso, yo Ya. en la primera parte puedo trabajar, por ejemplo, en el desarrollo de un plan quincenal con su respectivo análisis que se repita sistemáticamente cada 15 días y que en base a ese análisis y control que voy haciendo periódicamente, puedo ir haciendo las mejoras correspondientes que me permita de manera sistematizada llegar a mi público objetivo, ¿cierto? Y Ujú. por otro lado, voy a establecer una estrategia de campañas de contenido orgánico, de pago y promocionado para aumentar el alcance de los potenciales voluntarios, ¿cierto? Aumentar el número de publicaciones, que eso puede ser un KPI, o sea, tanto el número de publicaciones como el número de seguidores, y tener una base de datos que me permita desarrollar estrategias de email marketing y grupos de WhatsApp. Ah, Sí, tú tienes que establecer, si tú dices, ya en este momento semestralmente se trabajan con 100 voluntarios, no sé, estoy inventando por si acaso. Si trabajamos con 100 voluntarios al semestre, yo con esta estrategia, este plan de comunicación digital y comercial que voy a hacer, creo que me puede permitir llegar a 150. Estoy aumentando de un 50%, un número potente. Tú lo tienes que definir. ¿En base a qué? En base a lo que ya hay y en base a lo que tú puedas ver. Igual hay que hacer un benchmarking en la parte de la evaluación. Normalmente se hace un benchmarking. Benchmarking es una identificación de referentes que hacen lo mismo que tú de manera exitosa o de manera negativa. ¿Para qué? Para que tú puedas ver qué se hace bien y tiene éxito y qué se hace mal para poder evitarlo tú también. ¿Ya? Ese ah, cuadro comparativo se llama benchmarking. Hay plantillas para realizar eso por si acaso. Está bastante estudiado, así que busca por ahí y te van a aparecer. ¿Ya? ya. Con eso tú puedes establecer y decir ya, en base a esto y a los tiempos que normalmente los planes de comunicaciones son anuales por si acaso. ¿Ya? En un año tú tienes que definirlo. Tú dices ya, en base a esto yo puedo en un año o en 6 meses subir el 50% de los voluntarios que tengo. ¿Y cómo lo hago? De esta manera. Campaña orgánica, campaña de pago, campaña promocionado. ¿Con qué tipo de contenido? ¿Con qué medio? Ya, yo tienes que identificar. Estos son mis medios propios. Tengo sitio web, tengo Facebook, tengo Instagram. Medios ganados, ya no sé, tengo partners, tengo agrupaciones que tienen Instagram, que tienen Facebook, y yo con ellos puedo publicar contenido que me va a ayudar. Vamos a trabajar como partner, ya, esos son tus medios ganados. ¿Y medios de pago? ¿Qué medios de pago tienen? Ya eventualmente, no sé, pues, voy a tener una paloma, un letrero que voy a poner en una plaza, voy a poner un letrero, no sé, en algún lugar en particular, y voy a pagar por tener volante o folletería, por ejemplo. O sea, tú ves, pues, si quieres salir en radio, si quieres salir en televisión,
o si Ujú. quiere algún otro medio de pago. Y dentro de los medios de pago, es un punto separado, porque ahí tú estableces KPI distintos, estableces estrategias distintas, contenido distinto, pago, campañas de pago a través de Meta, De redes sociales. redes sociales, claro. Ajá. Sí, Este plan de comunicación digital sobre todo también se va enfocado a lo que son redes sociales, en este sí. caso. Ya, Ujú. entonces, bueno, ahí seguramente habla con tu profesor guía o con quien te esté asesorando, porque, claro, tú dices proponer un plan de comunicación digital, igual es amplio, para fomentar el voluntariado. Entonces, tal vez para que no te pase esto que estamos viendo, que te estoy explicando, tal vez en el objetivo general, precisarlo, proponer un plan de comunicación digital para redes sociales, Instagram y Facebook, Ujú. y ahí lo acotas, Sí, porque mientras más preciso sea, menos necesidad de, porque eventualmente alguien te dice, no sé, te puede preguntar, oye, pero tu objetivo general es proponer un plan de comunicación digital. Y yo entiendo, yo estudié en el posgrado comunicación digital, y yo entiendo que la comunicación digital es todo lo digital. O sea, tú tienes los sitios claro. web, tienes los motores de búsqueda, tienes, no sé, pues, YouTube, tienes Spotify, tienes magazines digitales, tienes cómics digitales, etcétera. Entonces, tal vez debiera acotarlo ahí en el general, porque el Ujú. general, si bien los objetivos específicos te permiten escalar para llegar al general, el general tiene que ser preciso. O sea, ahí tú puedes acotarlo. Comunicación digital para redes sociales, Instagram y Facebook. Y listo. Sí, justamente yo eso es lo que hice, pero me sugerían que el título lo dije así como estaba y que luego ya en el contenido lo defina, ¿no? Pero el objetivo general es como que convertir el mismo título, solo que ponerle un verbo, nada más. No sé si eso ya ha cambiado, pero hasta el avance que tuve el ciclo pasado cuando validé los instrumentos, era Ya. así. Ahorita no sé, sería cuestión de consultar para poder delimitarlo mejor y Consúltalo. se entienda. Sí, Ajá. consúltalo y pregúntale, porque dile así de frentón. O sea, me comentan que a propósito de lo que te estoy mencionando ahora, de ese análisis y de la propuesta después de el plan de comunicación y que debe contemplar, ¿cierto? Ujú. Porque si tú vas a desarrollar algo después que tienes que implementar, tiene que hacerse cargo del objetivo general que siempre te determina. Y puedes preguntar que en la medida que has estado investigando, entrevistando y avanzando en esto, te has dado cuenta que a lo mejor hablar de un plan de comunicación digital a secas Es muy amplio. sí, puede abarcar mucho. Y tú, en el desarrollo de tu trabajo y de tu propuesta, tú te quieres concentrar exclusivamente en redes sociales y a lo más, porque tú mismo has incorporado, por ejemplo, email marketing, hablaban de Claro. influencers, ¿cierto? Y el influencer ya, si viene es una estrategia que va a utilizar, él te va a generar un contenido que va a estar por redes sociales, ¿cierto? Pero Ujú. también puede ser a lo mejor que puede, no sé, ponerlo en un sitio web, etcétera. Pero si tú ya empiezas a ampliarlo a email, por ejemplo, al sitio web, tendrías que entrar a acotar. O te agrandas de frente a una comunicación digital y eso después lo define. ¿Tú tienes marco teórico de referencia o solamente marco teórico? Sí tengo mi marco teórico. De marco teórico. Cómo si las referencias? Es que, por ejemplo, el marco de referencia, porque el marco teórico te da cuenta de los conceptos teóricos que tiene tu objetivo general, ¿cierto? Tú vas a hablar en tu marco teórico de comunicación digital, ¿cierto? De voluntariado y de la Asociación Civil de Voluntades de Chiclayo. Ajá. Esos tres conceptos, porque esos son los tres conceptos que veo en el objetivo general. Esos tres conceptos debieran estar definidos, ¿cierto? O desarrollados en el marco teórico, ¿cierto? Sí. Ya, en el marco de referencia, lo que haces tú es dar cuenta de lo que se ha estado haciendo o lo que
hay en voluntariado, por ejemplo, de este tipo de asociaciones. Entonces, por decirte, desde 2010 a 2020 o a la fecha, en el estado o en de esto de Chiclayo, o en Chiclayo, o en el departamento, ¿cierto? Se han desarrollado diferentes iniciativas que apuntan a solucionar problemas de atender la vulnerabilidad o el desamparo de niños y adultos mayores. Y para eso se han establecido, no sé, normativas, leyes, reglamentos que apuntan a mejorar esto, dándole la posibilidad al, a los voluntariados para que se hagan cargo de esto. Y estos trabajan en conjunto con el mundo privado, con instituciones públicas, y encontramos ejemplos como los que se da en la asociación civil, pero también en otros ejemplos. Actualmente, gracias a la normativa que hay y a la aparición de estas sedes, no sé, pues, el departamento cuenta con 20, por ejemplo, asociaciones de estas características que están determinadas por una inscripción, un listado, y atienden con, no sé, un recurso humano de 3.000 personas a, no sé, pues, 10.000 personas que se encuentran en este estado de vulnerabilidad, ¿cierto?, en Ujú. este departamento. Lo que hace el marco de referencia es darte una especie de contexto focalizado de dónde tú vas a desarrollar tu plan, tu trabajo, en el contexto de las organizaciones o de los actores con los que tú te vas a relacionar. ¿Ya? No Ah, sé si se ya. entiende. Sí, sí. Es distinto al marco teórico, porque el marco teórico da cuenta de los conceptos teóricos que tú incorporas Ajá. en tu... Y esto viene a ser como una especie de estado del arte de, en este caso, las asociaciones de voluntarios, que es donde tú te vas a mover. Claro. De hecho, Entonces, en el marco de referencia, y para terminar, en el marco de ajá. referencia, por eso te pregunta, tú puedes decir, y estas agrupaciones, dentro de sus acciones de comunicación que realizan, se focalizan exclusivamente en acciones de carácter digital y específicamente, tal vez, en las redes sociales Instagram, Facebook, algunas desarrollan, no sé, por email marketing, por decirte, porque eso te da el marco de referencia para decir, para que tú digas, además de la justificación que tú vas a hacer, vas a decir ahí que por qué vas a hacer lo que vas a hacer, pero este marco de referencia te conecta finalmente lo teórico con lo que finalmente va a ser la justificación de tu trabajo. Claro, como le estoy queriendo decir, de hecho sí hay ciertos referentes, pero sobre todo son internacionales. Dentro de aquí local de Chiclayo como tal, que se haya realizado campañas así de voluntariados como tal, no hay. Quizá de otros rubros, pero de voluntariados no. Después de manera internacional, como le digo, y también de manera nacional, sobre todo en Lima. Sí, cuando he visto que cuando hacen sus campañas de plan de comunicación, sí se enfocan de manera general. De hecho, Ya. sí ubican como le digo, las páginas web, YouTube, también redes Ya, sociales. entonces no te compliques, no te compliques, no, no, para no, yo te estoy haciendo comentarios nomás, no es para que te haga un marco de referencia. Lo que puedes hacer es que dentro de tu benchmarking que haga en el análisis situacional, ocupe esas referencias de las que me hablas, ¿ya? Ujú. Incorpora así benchmarking bajo ese concepto, porque el benchmarking tiene una estructura que está estudiada y está legitimada por los diferentes actores que se dedican a lo que son estos diseños de estrategias o campañas para marketing o comunicación. ¿Ya? Ya, ok. ¿Ya? Ya, entonces, Entonces, bueno, menciónaselo de todas maneras. Si yo finalmente yo no voy a evaluar esto, yo te estoy haciendo sugerencias y si tu guía te dijo déjalo así, tal vez puede quedar así, sí. Mientras después en la defensa no te digan, oye, ¿por qué dejaste esto así? Si eso es mucho más amplio, no hay problema, pero vale la pena que tú se lo menciones en base a lo que hemos ido conversando y seguramente otras entrevistas que has hecho, para que por último le den una vuelta. Oye, tal vez sí tienen razón, no, lo acotamos un poco más, pero no quita en absoluto en todo caso. claro, porque en sí el plan de comunicación digital puede ir enfocado de manera amplia, pero sí siempre tienes que tener una como que, una red o una aplicación o en donde debe especificarse, que debe ser la principal, mejor dicho.
Sí, ¿no? una plataforma como troncal. En base a Ujú, esa tú determinas las acciones principales y ahí cae contenido hacia el lado. claro, claro, y en Ya, este y caso volviendo sí. antes que se nos acabe el tiempo, ya estábamos entonces en eso, ¿cierto? Que era el tema de cómo establezco yo el contenido, o sea, la estrategia y las tácticas que voy a utilizar para la comunicación externa y específicamente, en este caso, la comercial, que ahí yo veo dónde hay que hacer el trabajo y el planteamiento. Tú también tienes que establecer junto con estos medios propios, porque, a ver, esto es una tabla, imagínate un Excel. ¿Cierto? Ujú, Va el primer elemento, ¿cierto? El primer objetivo o categoría, ¿cierto? Que va a ser comunicación externa, columna uno. La comunicación externa va a tener dos filas, comunicación corporativa, comunicación comercial. La comercial, ¿cierto? Después viene otra columna, la comunicación comercial eh, va a tener un diseño no, dijimos que a ver, corporativa, ¿cuál era la que dijimos que íbamos a mantener? La corporativa, ¿cierto? corporativa. Sí, corporativa queda así tal cual lo que se está haciendo, tal vez por ahí saca los indicadores. La comercial, ahí la habíamos dividido en la sistematización, ya. Sistematizar una estrategia o forma de trabajo o sistematizar la alimentación de contenido para las redes sociales, de contenido orgánico, para las redes sociales Facebook e Instagram, eh, quincenal o mensualmente, eh, controlando y analizando al fin de este periodo, ahí tú lo redactas, ¿cierto? Controlando y analizando para hacer mejoras o correcciones, ¿cierto? La idea es sistematizar, eso te va a permitir sistematizar, de manera que tú digas, ya, lo que yo voy a hacer con esto entonces, voy a programar quincenalmente o mensual o quincenalmente 20 contenidos. De esos contenidos, 8 son fotográficos y 12 son audiovisuales, ¿cierto? Los voy a subir a Reel, voy a ir alternando, subiendo a Reel, subiendo a historia y subiendo al feed. Voy a ocupar este paquete de hashtag, voy a ocupar este paquete de etiqueta. Eso tú lo explicas en otra parte, cómo determinaste que eran esos hashtags, ¿cierto? Ujú, Y voy a utilizar este tipo de narrativa o este tipo de post, ¿ya? De manera que eso esté sistematizado, tú tengas una grilla que cualquier persona que la vea puede decir, ya, hoy día hay que programar estos tres contenidos, mañana este otro, y cualquier persona que puede ser un tercero, alimenta, ¿cierto? Y lo otro tiene que ver con la estrategia que tú vas a utilizar para capturar más voluntariado. Entonces, diseño de una estrategia de contenido para las redes sociales Instagram y Facebook para aumentar el número de voluntariado o para incentivar el voluntariado de la agrupación, bueno, ¿cómo se llamaba, cierto? ujú. Esa va a ser otra estrategia. ¿Qué voy a utilizar eso? Yo voy a utilizar contenido audiovisual, orgánico, de pago y promocionado. ¿Qué redes sociales voy a utilizar? Voy a utilizar las propias, Instagram, Facebook, ¿cierto? Puedes poner en una línea más abajo a lo mejor, o separarlo, ahí tú ves, los mailing, y qué otros medios voy a utilizar. Voy a utilizar medios ganados. Ya, yo tengo un acuerdo, no sé, pues con el municipio, con el gobierno regional, o no sé cómo se llama el sector público allá, y Ah, eventualmente yo puedo publicar algo allá. Eso es un medio ganado. Y si tú sabes que está ganado y va a poder salir en una publicación, es gestión, sí, pues hay que gestionarlo. Pero sabes que puede salir una vez al mes con ello, tú tienes que declararlo en tu plan, porque eso te puede entregar algún indicador. O sea, aparecer 12 veces en el año en los canales oficiales del sector público o de un ente privado que te entrega financiamiento, hay que destacarlo porque es un indicador que tiene que ver estratégicamente con la vinculación que tú puedes establecer como organización. El contenido, acuérdate que el contenido de pago es distinto del contenido orgánico, puede ser el mismo, pero debiera ser distinto, porque tú vas a trabajar harto con Reel y el Reel lo va a promocionar, no necesariamente lo va a usar como un contenido de pago para campaña. Para el caso del email, tú tienes que utilizar otro tipo de contenido,
¿cierto? claro. Y Eso con hay respecto, que, y con respecto dale. a los mensajes que deberían ir acompañados de estos, de este tipo de contenido, ¿cómo deberían realizarse? Ya, los contenidos, lo que tiene que ver con contenido escrito, tiene que ver con la narrativa que tú estableces. Tú tienes que establecer un storytelling. Para establecer un storytelling o una narrativa, ¿cierto?, de tu organización, tú tienes que irte a la misión. En la misión, y si tiene valores también, en la misión principalmente lo que hay es la declaración de quién es esa organización. Y eso tú tienes que transformarlo en un texto, en un párrafo que te permita decir, ya, esta es mi narrativa. No sé cuál es la misión, pero ponte, nosotros somos una organización sin fines de lucro que se preocupa por darle un mejor vivir o un mejor pasar a niños vulnerables y a adultos mayores vulnerables de tal lugar. Eso yo lo tengo que llevar a una narrativa y en la medida que tú, bueno, eres comunicadora también, en la medida que tú entiendas esa narrativa y la internalices, tú tienes que ser capaz de ver primero en la gráfica o en el video, en la fotografía, que se dé cuenta de eso. Y en el Mm, texto tú tienes que identificar las palabras claves de esa narrativa para incorporarlo dentro del texto. Ojo, que hoy día todo esto ha cambiado, ya estamos hablando de marketing 5.0, consumidor 5.0, entonces tú no cinco tienes punto que... cero ya. Ah, sí, claro, sí, estamos en el 5.0. Y dale una vuelta a eso, búscalo por ahí, búscalo por ahí. Bueno, yo tengo algún material que tal vez te puedo compartir. Porque hoy día estamos en ese nivel y eso ya es distinto. O sea, la visión que tiene hoy día la audiencia o que tiene la audiencia dista mucho de lo que era hace 5 años atrás. Entonces eso Sí, tienes que tenerlo considerado. Tú no puedes llegar y decirle, queremos que seas voluntario, ven a trabajar con nosotros. No, tú tienes que claro. presentarte tanto visual como en escritura, ¿cierto? En texto, con un mensaje que lo que haga es dar cuenta de una experiencia que va a beneficiarte. Estamos hablando del interlocutor que tiene, pues. Ven, sé parte de esta experiencia que te va a ayudar a tener una mejor visión y más esperanza acerca del mundo en el que estás viviendo. Porque con tu aporte va a ayudar, no sé, pues a salir de las situaciones de vulnerabilidad o eh, llevar tal vez las situaciones de vulnerabilidad de estas personas de mejor manera. Pero eso tú lo, identificando conceptos o elementos claves de la narrativa esta, de la misión o del texto que hagas tú los vas incorporando estratégicamente en el texto. Y el texto es, si es bueno, va a ser Instagram y Facebook, así que te permite emoji, te permite palabras clave y hashtag. Pues, Tu emoji los puedes buscar también. Busca los emojis porque hay evidencia, perdón, hay evidencia que te dice que, por ejemplo, la tasa de apertura de correo electrónico en estas campañas de mailing aumenta cuando tú incorporas emoji. Estamos ah, hablando de neuromarketing. En neuromarketing te dice, ya, yo incorporo estos emojis y las personas va a aumentar la cantidad de personas que va a abrir el correo, por ejemplo. Entonces, cuando tú vas a incorporar emoji o estos bonitos, ¿cierto? Igual levanta información. Busca por ahí cuáles son los emojis más recomendados porque acuérdate que todos los emojis tienen un significado que muchas veces no se conocen. Entonces, ubícalo, conócelo y lo justificas tú. Yo voy a ocupar este texto porque incorpora elementos que yo identifiqué en la misión, los traslado, ¿cierto? Para ser coherente con la narrativa a los textos que voy a utilizar en mis publicaciones y además este paquete de keyword que ya hablamos de Google Trend y todo eso, puedes justificar mm, por qué lo está utilizando y estos emojis, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están en línea con lo que, no sé, pues el ayudar a los demás, la bondad, el amor, etcétera, y tú buscas. claro. ¿Ya? Y eso lo Eh, justifica. Y con eso tú generas un texto. Y ese texto igual lo vas variando dependiendo para que no tenga todas las publicaciones el mismo texto. el mismo texto. También, justo usted dijo que los planes de comunicación siempre están orientados para un año. O sea, claro, o sea, lo que pasa es que igual te va a determinar el objetivo, porque normalmente se trabaja, el plan de comunicación tiene tres fechas hito.
el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo. Y entendiendo para este efecto que el año es el largo plazo. Tú en el corto plazo lo que vas a tener que hacer es trabajar de tal manera de que puedas identificar o instalar de manera sistemática la periodicidad de la alimentación de contenido. No solamente el orgánico, sino que también el de pago. ¿Cada cuánto tiempo hago campañas de pago? ¿Cada cuánto tiempo yo publico orgánicamente mi contenido en la red social? ¿Publico contenido todos los días? ¿Publico contenido 2 veces al día, todos los días? ¿O publico contenido cada 3 días, 2 o 3 contenidos diarios? Tú lo determinas. ¿En base a qué? En base a cuál sea tu objetivo. Si tu objetivo va a ser, como dijimos, fomentar en este periodo de tiempo, en este año, fomentar el voluntariado, yo entonces el horario lo tengo que determinar y estudiar. ¿En base a qué? A lo que conversamos delante, el journey de este buyer persona. Tú Ujú. identificas cuál es el journey, a qué hora se levanta, qué consume mediáticamente esa hora, por qué medio lo consume, y todo eso, aunque finalmente tú te vas a quedar en redes sociales, pero igual es bueno tener ese journey identificado porque tú vas a saber a qué hora revisa su teléfono, porque Claro. vamos a asumir el journey y el buyer persona también te va a decir qué dispositivo utiliza, ¿te fijas? Pero tú te vas a centrar en el teléfono y en redes sociales. Y con Sí, eso sobre todo. tú determinas, tú determinas. Y con eso tú Eh, estableces toda esta estrategia de contenido. de hecho, aquí la manera de captar los voluntarios son por ciclos. Es como casi los ciclos universitarios que se manejan aquí en Perú, que es desde, por ejemplo, el ciclo inicia en marzo y termina en julio. El otro ciclo Ya, empieza en agosto y termina en diciembre, justamente antes de Navidad, porque los voluntarios igual van con sus familiares, ¿no? Entonces, la captación de voluntarios o las campañas que realicen ellos de hacer el llamado, de publicar sí, ciertos posts, de hacer el filtrado, todo esto es más o menos desde enero que empiezan a llamar y ya las entrevistas empiezan a hacer en febrero y luego hasta marzo que ya se tienen establecidos quiénes son los voluntarios que han quedado. ya, Entonces te serían entiendo. solamente 2 meses. Bueno, Sí, lo que contando pasa diciembre, que, sí, lo que pasa que tú, bueno, mencionaste un contenido que no habíamos considerado, que es el contenido de lo que es la formalización de la contratación del voluntario. Ese ujú, contenido que tiene una convocatoria, que tiene fechas formales, que necesita entregar información específica, más técnica, bases seguramente, entrevistas, firmas, sí, eso es contenido y eso hay que ubicarlo dentro de esta estrategia. Nosotros estamos hablando de la estrategia general, que en base a las fechas que tú me das, tú puedes trabajar para el año también, pero por periodo. Tú empezar con una campaña de alcance en los meses previos a este inicio de convocatoria, porque tú lo que estás generando primero es un mayor alcance, un mayor número de personas que te conozcan para que se acerquen en el momento de que tú digas, ya, se abrió la convocatoria. Y ahí viene un cambio de estrategia que tiene que ver con la captación de lead, la captación de personas que se inscriban. Porque tú primero te posicionaste. Ojo, que uno habla de un plan de comunicación y no quiere decir, aunque sea digital, que tú te vas a dedicar exclusivamente a alimentar de contenido para lograr ese objetivo en particular. Porque tu medio de comunicación, para que esté posicionado en lo digital, tiene que tener contenido periódico. Y ese contenido periódico es del que hemos venido hablando. Ahora, si tú tienes fechas específicas de voluntariado, tú tienes que diseñar una estrategia para que los tiempos, nos queda un minuto, ¿no? Los tiempos se sí, cumplan en esas fechas. Y en la medida que se cumplan esos tiempos, tú cambias la estrategia y empiezas con, ya tú vas a tener base de datos, vas a tener interesados y tú cambias la estrategia. Y a lo mejor con ese grupo que ya se tiene que inscribir, tú ocupas teléfono, ocupas WhatsApp y ocupa email. Porque tú ya hiciste el embudo, ya está el inbox. Tú llegaste a claro. 50.000 personas. De esas 50.000 personas tuviste 1.000 interesados o 2.000. Y de esos 2.000 te pudiste contactar con 500. Y ya empezó la inscripción y a esos 500 tú los atacas ya de manera mucho más agresiva. Correo electrónico, teléfono y WhatsApp. Mm, Entonces, tu estrategia tiene que ser a un año, porque si bien tienes 2 periodos, tú tienes que considerar las instancias de generar esa masa crítica a través de levantamiento de información. Y ahí tú